Gris brunáceo, marrón grisáceo, gris azulado. ¿Cómo debe ser el bruno ópalo? ¿Con qué otro fenotipo lo podemos llegar a confundir? ¿Cómo mejorarlo? Todo eso y mucho más en este episodio especialmente dedicado al bruno ópalo. Como ya hemos visto en el video anterior, la mutación ópalo se comporta recesiva frente a su alelo rival, al ancestral no mutado, el no ópalo. Por lo cual, para expresarse en el fenotipo debe de encontrarse sí o sí en homocigosis. A su vez, esta mutación se deposita en los autosomas, por lo cual tanto machos como hembras pueden ser portadores de esta mutación. El gen ópalo es independiente a los genes que determinan el tipo melánico, es decir, al color de la melanina, esta sea negra o marrón, o al gen que determina el grado de oxidación de las melaninas dispersas, oxidado y diluido. Por lo cual, el gen ópalo podemos acoplarlo a su vez a cualquiera de los 4 tipos melánicos. En este caso, profundizaremos en el bruno. Como ya hemos visto en el video de los negro ópalo, la mutación modifica la normal estructura de pluma, ensanchando la capa queratínica. Esto hace que los pigmentos, las melaninas, no logren ni absorber ni reflejar normalmente las ondas lumínicas, por lo cual estas, por más que sean negras o marrones, no pueden evidenciar su tonalidad real, sino que predomina un color estructural, un color grisáceo, un color gris. A su vez, este efecto nos da como resultado el reflejo de ondas lumínicas de la tonalidad azulada, lo que conocemos como efecto de opalescencia. Si bien la tonalidad gris es de la gama del color negro y no del marrón, en los brunos ópalo también vamos a ver gris, debido a que esta coloración la vamos a obtener no por el pigmento melánico, sino por la estructura de la pluma. Es un color más bien estructural. De hecho, hay especies como el diamante de Hull que todos conocemos, donde naturalmente o ancestralmente el diamante de Hull tiene tonalidades celestes o azuladas, que se dan por una combinación entre la estructura de pluma del Hull con eumelanina negra. Existe el bruno en estos tipos de aves, en el Hull, existe el bruno también, y cuando esto sucede, cuando cambia la eumelanina negra por marrón, también en las mismas zonas donde en el negro nos daba tonalidades celestes o azuladas, en los brunos Hull también aparecen tonalidades celestes o azuladas, más bien tendientes al violáceo, como que cambia muy levemente la tonalidad, pero sigue habiendo una tonalidad azulada. Con esto justificamos de que el color no siempre depende 100% del pigmento o del pigmento, sino que la estructura de pluma juega un papel muy importante en lo que visualizamos. Y este es el caso del ópalo, donde el color estructural, donde la opalescencia se da por estructura de pluma. Si comparamos un canario bruno clásico con un canario bruno ópalo, a simple vista vamos a ver que el canario bruno ópalo es mucho más claro. Esto es debido a que la melanina, lo que le da la oscuridad al bruno clásico, va a estar depositada en capas inferiores de la pluma, con una capa queratínica mucho más ancha. Si bien la mutación modifica la estructura de pluma, o sea, lo que hace es un cambio estructural, visualmente también podemos decir que hay una dilución de la expresión de la melanina. Este efecto de opalescencia lo vamos a ver justamente solo en las plumas, solo en la melanina del plumaje. Por lo cual los diseños se van a ver de una tonalidad gris azulada, mientras que la envoltura también se va a ver afectada por este efecto, siendo mucho más clara que los clásicos, aportando a la envoltura un brillo azulado. La fiomelanina, por su parte, se encuentra muy afectada, siendo esta más clara y de un beige anaranjado. Partes córneas, pico, patas y uñas no se encuentran afectados por la mutación, al igual que el lipocromo, que no se encuentra modificado por efecto del ópalo. Estándar del bruno ópalo, canario melánico, con lo cual el tipo va a ser el aspecto más importante a la hora de evaluarlo, con 30 puntos, al igual que en todos los demás. El resto de los aspectos también serán consecuentes a todos los que venimos analizando. Categorías, si es que se trata de un pájaro de fondo rojo o amarillo, variedad y el resto de los aspectos comunes a todos los canarios de color. Comenzamos por el tipo, el aspecto más importante a la hora de evaluar estas aves. Nos referimos a la estructura melánica que poseen los canarios. Como siempre, analizamos 4 aspectos diferenciados: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y las partes córneas.
El primero mencionado, es decir, la calidad melánica, seguramente será el protagonista de toda esta parte del video. ¿Por qué? Porque es la más compleja de describir y la que más problemáticas nos puede acarrear a la hora de trabajarlo, de evaluarlo y de analizar este tipo de canarios. Como bien les explicó Rodri, en este caso los canarios afectados por la mutación ópalo y que poseen eumenadina marrón mostrarán un color estructural muy particular de tonalidades que usualmente no asociamos a los canarios brunos, a los canarios marrones, porque la composición principal en cuanto al color de este tipo de aves será grisácea y no amarronada como solemos verla. Ello se debe al factor opalescente, al factor óptico que lógicamente será el que otorgue esta tonalidad particular y deberá indefectiblemente estar presente para poder enjuiciar a un ejemplar como bruno ópalo. Cuando esta opalescencia comienza a perderse, lógicamente comenzamos a observar tonalidades más tendientes hacia un beige. Cuando esa desviación es sutil, penalizaremos a las aves. Ahora bien, cuando esa tonalidad ya empieza a verse amarronada, se considerarán ejemplares intermedios con el mogno que lógicamente deberán ser desclasificados. Se hace difícil establecer con palabras un tono ideal para marcar a un bruno ópalo, al diseño de un bruno ópalo. El estándar COM hace referencia a un color gris brunáceo, algo difícil de interpretar, ¿no? Porque estamos hablando al mismo tiempo de dos colores diferentes, uno es gris y el otro es bruno. Siempre se menciona que cuando hacemos referencia a dos colores hay que dar prioridad, o lo primero que debe notarse es el primero mencionado, es decir, gris. Gris brunáceo haría una referencia a un gris con una ligera tendencia hacia el bruno. El estándar de la Federación Ornitológica Argentina hace referencia a un color gris azulado, similar al que podemos encontrar en el negro ópalo, pero lógicamente con un color estructural ligeramente más opaco, más tenue que el del negro ópalo, debido a que debajo de las capas queratínicas, en vez de encontrarnos con eumenadina negra, nos encontramos con eumenadina marrón. Y eso provoca una diferenciación en el tono, tal cual explicó Rodri en el efecto de la mutación. Dentro del análisis de la calidad melánica siempre solemos hablar un poco de los intrusos. Y como en casi todos los diferentes colores, el bruno ópalo también tiene su propio intruso. Y se trata de los ágatas ópalos. Ágatas ópalos criados y seleccionados lógicamente pensando en la estandarización del bruno, que lógicamente también lograrán muy fácilmente esta estandarización. ¿Por qué? Porque nunca tendrán esa tendencia al brunáceo, al beige. Siempre mantendrá el tono agrisado propio del ágata. ¿Por qué? Porque no hay eumenadina marrón debajo de las capas queratínicas. Esto le permitirá al ágata muy fácilmente lograr el tono deseado de un bruno ópalo. ¿Cómo diferenciarlos? Es bastante complejo. Hay una herramienta que es muy simple a la hora de analizar íntegramente un ave, que es la parte inferior del raquis. Aquellas que muestren el raquis negro no son brunos. Son ejemplares o ágatas o negros, pero no son brunos. Si el raquis es negro, no estamos en presencia de un canario bruno ópalo. Luego hay ligeras sutilezas difíciles de expresar en palabras, como el tono de la melanina, el tono de la envoltura en sí, que en el ágata suele ser más limpia, más clara, sin una ligera tendencia hacia el beige, cosa que sí quizás podemos llegar a presenciar en el bruno. Y el tono de la melanina, el del diseño, de igual forma, hay una ligera sutileza difícil de expresar, valga la repetición, difícil de expresar en palabras, pero hay una orientación hacia el beige que el bruno ópalo muestra que el ágata no. Muy complejo y muy difícil de analizar. El otro gran intruso es el bruno mogno. Brunos mognos de baja calidad o bien intermedios, como prefieran llamarles, pero son básicamente ejemplares que han perdido la opalescencia, que lógicamente podrán impresionar más fácilmente debido a su mayor oxidación, a su mayor expresión melánica, pero es algo que muy fácilmente podremos notar a la hora de analizar y evaluar un ejemplar. La pérdida de la opalescencia debe significar, cuando la misma es muy sutil, una fuerte penalización, y cuando desaparece la opalescencia, el ave no debe ser considerada ni para plantel, ni tampoco en un juzgamiento. El diseño no requiere demasiadas explicaciones, ya que respeta los mismos parámetros para todos los demás tipos que ya venimos explicando, ¿sí?
en comparativa con el clásico, muestra las mismas características: diseño ancho, diseño continuo, poco abundante, de manera tal que pueda mostrar pocas estrías muy anchas en todas las zonas de expresión, como son la cabeza, la nuca, el dorso, las plumas largas, flancos en dirección al pecho y toda la parte de bigotera y mejillas. La envoltura refiere a un canario oxidado, con lo cual buscaremos una cierta oxidación siempre y cuando no se pierda en esta zona también el efecto opalescente. Otra cosa que analizamos en la envoltura siempre es la feomelanina, que deberá ser mínima, tendiente a ausente. Toda aquella presencia de feomelanina no solo debe ser penalizada, sino que también afectará la normal expresión, tanto de diseño como de la opalescencia, ya que tenderá a emborronar, a ensuciar toda la expresión pura que suelen mostrar los brunos ópalos de gran calidad. Partes córneas, lógicamente la mutación ópalo, como ya les explicó Rodri, no las afecta, con lo cual va a mostrar las mismas tonalidades que un clásico. Buscaremos oxidación, aspecto que poco a poco comenzamos a empezar a evidenciar. Sin embargo, debemos ser tolerantes, ya que no aparecen expresiones sumamente oxidadas como sí podemos ver en los canarios negros. La interferencia de la melanina en la categoría y en la variedad es prácticamente nula, porque la expresión de la misma es muy baja. Así, al igual que explicamos en el video de los negros, se otorga al color de fondo una luminosidad muy particular, provocada también por el efecto opalescente, por la opalescencia. Ahora bien, todos los defectos que pudiéramos encontrar, tanto de categoría como de variedad, prácticamente salen a la luz, son evidenciados debido a que la estructura melánica no logra enmascarar todas estas posibles inconveniencias. Sonará repetitivo, pero muchos de ustedes seguramente no han visto el video del negro ópalo. Les recomiendo que lo vean, pero a pesar de ello hacemos una breve mención tanto al plumaje como a las plumas largas, dos aspectos que debemos considerar. Debido a que la mutación ópalo provoca que el plumaje sea muy quebradizo y deberá ser un aspecto que tengamos que analizar y profundizar en cuanto no solo a su trabajo, sino también en cuanto a su evaluación. De igual forma, el aspecto mencionado en las plumas largas, debido a que las estructuras externas, es decir, la Orden Mundial de Jueces y demás organismos internacionales técnicos, solicitan que las plumas largas no sean pigmentadas, que no posean lipocromo y solo muestren la estructura melánica de manera tal que la mutación pueda ser percibida con mayor facilidad. Ahora bien, de manera interna, en la Federación Ornitológica Argentina, esta normativa no se aplica, con lo cual es indiferente para el criador que quiera o no prepararlos de esta manera. Lo mismo que aclaramos en el video anterior de los negros ópales, los canarios tienen que tener alas pigmentadas o no pigmentadas. La no pigmentación significa no lipocromo. En caso de los canarios de fondo rojo, estas zonas no deberán poseer ni tonalidades ni amarillentas ni anaranjadas, deberán ser blancas o rojas. Lógicamente, en los canarios de fondo amarillo no habrá complejidad y de igual forma podrán ser blancas o amarillas. El cruce más utilizado es el de puro por puro, bruno ópalo por bruno ópalo, donde vamos a obtener todos ejemplares bruno ópalo, la descendencia, y que es más provechoso en cuanto a que sacaremos más individuos de la variedad que estamos criando para concurso, para enjuntar en la próxima temporada y también para la venta, ¿no? Es más atractivo vender ejemplares puros que portadores. Así que esta es la mayor ventaja que esto tiene y lo podemos trabajar tanto en las técnicas de compensación como fijación de caracteres que ya hemos explicado en la mayoría de los videos anteriores, que básicamente la fijación de caracteres buscaremos fijar características deseadas o maximizar la cantidad de ejemplares con ellas, y las técnicas de compensación es cuando queremos compensar alguna característica que estamos un poco pasado, como podría ser una tonalidad que se pierde un poquito la opalescencia, compensarlo con uno que está muy bien expresada la opalescencia y quizás un poquito muy claro de oxidación. Así que puro por puro es lo más utilizado en estos canarios. De no contar con una cierta cantidad de brunos ópalos para nuestro plantel, o si queremos buscar otra característica que no tenemos presente en nuestro plantel de bruno ópalo, podemos acudir a introducir algún negro ópalo en nuestro plantel de brunos. Varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es el comportamiento hereditario del negro y el marrón. Al ser ligado al sexo y recesivo el bruno, es conveniente utilizar macho bruno por hembra negra, ya que en la primera descendencia obtendríamos hembras brunas ópalos que ya podríamos introducir en nuestro plantel en la siguiente temporada, mientras que los machos serían negros ópalos portadores de bruno.
Si hiciéramos al revés, si utilizáramos el macho negro, las hembras serían negras ópalos, no podrían portar por cuestión de misigosis, no portarían bruno. Los machos sí portarían bruno, pero ya tendríamos menor cantidad de ejemplares para utilizar y a su vez tendríamos muy introducido el negro en el plantel. Por lo cual, recomiendo que el macho sea bruno y la hembra sea negra. A su vez, de introducir este tipo de pájaros, debemos realmente asegurarnos de estar introduciendo las características deseadas sin introducir características indeseadas como lo podría ser la pérdida de la opalescencia. El negro ópalo que introduzcamos al plantel que tenga buena opalescencia, ya que si tiene una tendencia al negruzco o al mogno, lo va a transmitir a los brunos ópalos en forma de beige o de marrón. Que esto sería indeseado, ya que tenemos que mantener esa tonalidad que describimos gris azulada. El cruce por clásico es una muy buena opción siempre y cuando tengamos como objetivo introducir una característica específica que esté más desarrollado en los clásicos que en los brunos ópalo, como lo podría ser el ancho del diseño, diseño de cabeza, diseño de pecho, etc. Si introducimos clásicos que sean con ese objetivo, ya que en la descendencia obtendremos un 100% de ejemplares clásicos portadores de ópalo. Es un trabajo a mediano plazo. Es muy bueno, pero es a mediano plazo. A su vez, tenemos que asegurarnos de que estos brunos clásicos estándar, ¿no? Tienen que ser ejemplares estándar, no tengan presencia de feomelanina visible, ya que la feomelanina en los clásicos muchas veces una pizca justa aporta un poquito de oxidación que beneficia a los clásicos, pero al trasladarlo al ópalo esta queda en evidencia y perjudica bastante. Por lo cual es preferible priorizar la limpieza y no la oxidación de estos pájaros. Diseño ancho, quizás no tan profundo, pero asegurarnos que sea limpio el pájaro, que no nos transmita feomelanina. Al igual que en los negro ópalo, en los bruno ópalos nunca y bajo ninguna circunstancia debemos introducir en nuestro plantel un canario bruno mogno, ya que al enyuntarlos, estas variantes entre sí son aditivas y nos arrojaría un fenotipo relativamente intermedio. Esto quiere decir que nos alejaríamos demasiado de la tonalidad deseada, de la tonalidad buscada en el estándar, perdiendo como consecuencia la opalescencia. Esta característica es fundamental en todo canario ópalo. Déjanos tu aporte en los comentarios y si te gustó este video dale me gusta o compartíselo a alguien que le pueda llegar a interesar. Para más videos como este u otros relacionados con la ornitología deportiva, seguinos acá en nuestro canal. En el próximo video del arte de los pigmentos, el canario ágata ópalo.